Estamos en una serie llamada Los 7 Fundamentos y hoy hablaremos del número 2. ¿Cuántos de ustedes han estado con nosotros en al menos uno de estos hasta ahora? Genial. Estamos tratando temas básicos. La Biblia dice que hay simplicidad en Cristo y me encanta que Dios no complique las cosas. Me encanta que haya nivelado el campo para todos. No importa tu nivel educativo, trasfondo social o económico. Hay simplicidad, información y revelación básica en Cristo. Y eso es lo que vamos a profundizar. Aquí somos apasionados por los fundamentos, porque hemos visto lo que Dios hace en la vida de alguien cuando sus raíces son profundas y su fundamento es fuerte. Dios puede construir algo grande en tu vida sobre ese fundamento a medida que lo fortalecemos. Esa es nuestra premisa. Oremos y entremos en el tema. ¿De acuerdo? Padre, gracias por tu palabra y por el Espíritu Santo. Él es nuestro maestro, revelador y ayudante. Señor, gracias por hacerlo sencillo, es profundo y está lleno de revelación con capas de verdad. Sin embargo, lo has hecho simple para que lo entendamos. Te pedimos que nos ayudes hoy a comprender lo básico, a sumergirnos en la palabra. Te agradecemos por la revelación y por conectar los puntos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Colosenses 1:29 ha sido nuestro texto de la Biblia en versión mensaje. Me encanta cómo se lee. Enseñamos con sentido común para llevar a cada persona a la madurez. Ser maduro es ser básico, Cristo, ni más ni menos. ¿Sabes cuán maduro eres por cuán establecido estás en lo básico? Todo maestro lo sabe. Quien haya enseñado fonética a un niño conoce su importancia para el fundamento. Todo constructor sabe que no puedes tener una gran estructura sin un buen fundamento. Y tienen instintos y reflejos para comer y un bebé solo come un poco cada pocas onzas, cada pocas horas. Eventualmente crecen y pueden consumir más, llegan a los cereales, a los alimentos sólidos y ahora están en el jardín de infancia en Paisa, María comiendo comida real con cierto apetito. Cuando los niños están en una etapa de crecimiento, especialmente los adolescentes, aunque se nota porque tienen mucha hambre, es difícil llenar a un adolescente. Parece que tiene una pierna hueca. ¿Cuántos Whoppers puedes comer, Kistora? Eso es porque están en una temporada de crecimiento y es increíble. Luego, a medida que envejecemos, algunos de nosotros intentamos ir con calma. Algunos de nuestros hábitos alimenticios cambian y tratamos de ser más saludables, ¿no? ¿Verdad? Más nutritivos y todo eso. Hay muchos paralelismos en nuestro caminar espiritual. Si eres un cristiano recién nacido, eres nuevo en esto, es posible que seas como un bebé recién nacido con muchas preguntas y parte de esto te abruma y solo puedes asimilar un poco a la vez. Luego te preguntas, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué significa la Biblia cuando dice esto? Eso es genial, es maravilloso. Solo toma un poco a la vez y deja que Dios siga alimentándote. A medida que creces, si estás en una etapa de crecimiento o entrenando, las personas que se preparan para algo comen de manera diferente. Cuando estás creciendo, estás en una etapa de verdadero crecimiento y Dios está trabajando en ti y te está entrenando para ciertas cosas. Entonces tendrás un apetito diferente por la palabra. Algunos de ustedes están en una etapa en la que no pueden tener suficiente de la Biblia. Y eso es una buena señal. Es maravilloso. Teóricamente debería ser así para todos nosotros siempre, pero en realidad hay momentos en los que Dios quiere acelerar tu crecimiento y te está entrenando y equipando para lo que tiene para tu vida. Y cuando tienes hambre, ¿qué haces? Comes. Debes comer.
Ahora, lo que ocurre a veces en lo natural y también espiritualmente, y debes ser sabio en esto, es que algunas personas desarrollan trastornos alimenticios espirituales. En lo natural hemos oído hablar de diferentes tipos. Conocemos la anorexia, ¿verdad? Una persona anoréxica no come porque se ve al espejo y piensa que está gorda. Toda su familia y amigos le dicen que no, que está en los huesos y necesita comer, pero se miran al espejo y creen que están gordos. Espiritualmente, eso puede suceder y debes ser sabio al respecto. Algunos de ustedes que han estado caminando con el Señor por un tiempo deben ser sabios en esto, porque podrías pensar desde un ángulo de orgullo espiritual que estás espiritualmente gordo, que lo tienes todo, pero la verdad es que no estás alimentándote, no estás pasando tiempo con Dios y su palabra, así que piensas que estás espiritualmente gordo, pero todos los demás te ven y dicen que no hay nada ahí, estás espiritualmente en los huesos. No seas un anoréxico espiritual, también hay quienes son bulímicos. Un bulímico en lo natural es alguien que come pero luego lo vomita. Espiritualmente debes ser sabio y dejar que la comida se digiera en tu sistema. Permite que Dios, el Espíritu Santo, extraiga los nutrientes de la palabra y los integre en tu vida. Ten cuidado de no dejar que un espíritu crítico de juicio o negativo te domine. Escuchas la palabra, estás en la iglesia, pero al salir lo criticas todo con comentarios negativos. O criticas a la iglesia en general, no solo a nuestra iglesia, sino a la iglesia en general. Criticas a los cristianos, el cristianismo, la Biblia, otras iglesias. Debes tener cuidado con eso, que eso es ser un bulímico espiritual. Solo recibe la palabra y deja que Dios la asimile en ti para que crezcas en Cristo. Otro problema es alguien que solo disfruta de la comida chatarra, papas fritas, dulces, algodón de azúcar, palomitas de maíz con caramelo, manzanas acarameladas, helados. Solo quieren comer cosas dulces. Espiritualmente a veces somos así, solo queremos los versículos de bendíceme, bendíceme. Hay muchos y gracias a Dios por ser bueno, pero a veces si no tienes cuidado, no quieres leer los versículos difíciles. Solo quieres los versículos que dicen que Dios te bendice. Eso es ser un adicto a la comida chatarra espiritual y no es saludable. ¿De qué hablamos? Encontré tu palabra y la consumí. El último problema en el sistema espiritual es la dieta alta en proteínas, como la dieta Atkins. Alta en proteínas, baja en carbohidratos, algo que algunas personas eligen en ciertas etapas de la vida y está bien por un tiempo. Pero ten cuidado de no vivir así a largo plazo, porque si solo consumes proteínas sin carbohidratos ni grasas, tu salud se verá afectada. Lo mismo sucede espiritualmente. Si solo te enfocas en un tema, eres como un caballo de un solo truco. Si solo te concentras en los tiempos finales, la creación, la evolución, el mundo antiguo o el nuevo. Si solo te alimentas de la fe, los dones del Espíritu, el sufrimiento o la bondad de Dios, y te quedas en un solo camino, estarás desequilibrado porque la Biblia abarca todo tipo de temas para cada área de la vida. Y todos dijeron, amén. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Encontré tu palabra y la consumí. Esa es la parte A. Mira a tu vecino y dile, consigue una Biblia y léela. Mira a tu otro vecino y dile, consigue una Biblia y léela más. Bien, ahora cuando lees la Biblia, hablemos de eso. Hablemos de cómo llegar al punto donde leer la Biblia sea un gozo y un regocijo para tu corazón. ¿Cómo llegas allí? Tienes que saber desde el principio que a Dios no le interesan
las obras. No le importa que lo leas sin propósito. El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no se sienta con los burlones, no se junta con personas que tienen esa actitud, sentarse con los burlones, juntarse con los que se burlan, pero su deleite está en la ley del Señor, la palabra de Dios, y en su ley medita día y noche. Ese es el hombre como el árbol plantado junto al agua, que da fruto, tiene una vida bendecida, todo lo que estamos mencionando. Así que debes saber desde el principio que Dios quiere que estés en su palabra, porque en última instancia Él desea que tu vida sea bendecida para ser una bendición. Entonces, ¿cómo lo lees de manera práctica para que sea emocionante y lleno de alegría? Esta aventura de fe se vuelve realmente emocionante para ti. Vamos a verlo desde dos ángulos. La lectura general de la Biblia y luego la específica. ¿De acuerdo? Así que si tienes tus Biblias, ve a Juan 14:23. Juan 14:23, Jesús dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada con él. Jesús dijo, si me amas, guarda mi palabra. Este versículo es significativo y experiencial. Jesús dijo, quien me ama, guarda mi palabra. A veces la gente dice que ama al Señor, pero no guarda su palabra. Amar al Señor es más que asistir a la iglesia y cantar. ¿Cómo sabes si amas al Señor? Guarda su palabra. Jesús dijo que quienes lo hacen tendrán una experiencia conmigo. Mi Padre te amará de manera tangible. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús ya vive en tu corazón, pero quizás no experimentes la alegría de eso. La manera de experimentarlo es guardar su palabra. Ahora, la palabra en ese pasaje es el término griego logos. Hablemos sobre la palabra general y la específica, ¿de acuerdo? Manténganse conmigo. Cerraremos el círculo en un momento. Es el término griego logos. Jesús dijo, guarda mi logos. Logos significa la palabra general de Dios. Sus mandatos, preceptos e instrucciones generales, que es toda la Biblia. Básicamente dice, si leen la Biblia y la siguen, vendremos a ustedes y haremos nuestro hogar con ustedes. Tendremos una relación dinámica e interactiva. Esto se volverá emocionante para ustedes. Cada escritura entra en esa categoría, hablando en términos generales. ¿Cómo se ve eso? Pondrán un gráfico o dibujo en la pantalla. Hablemos desde modes eso un momento. En la vida real, así es como se ve. Ven allí, en la parte superior derecha, dice donde Dios quiere que estemos, maduros, conformes a su imagen, hacia donde Dios nos lleva. En la parte inferior izquierda, ves donde estoy ahora, enfrentando decisiones y necesitando dirección sin saber los próximos pasos. Es como nuestra vida hoy. Pero donde Dios quiere llevarnos, ves todas esas exes, es un camino para llegar allí. Al aferrarnos a su palabra y seguirla, cada una de esas exes nos lleva a ese lugar en Dios. Si notas esos pequeños círculos a la izquierda y a la derecha, son distracciones, cosas que todos enfrentamos en la vida. Tenemos que decidir qué hacer con ellas y a qué vamos a obedecer. Por ejemplo, en el lado izquierdo de esas exes, la tacañería es un ejemplo de algo que intenta hacerte egocéntrico y no preocuparte por los demás. Solo enfocarte en ti mismo. Nosotros cuatro y nadie más. Pero luego lees la Biblia y dice que el alma generosa y liberal es la bendecida. Aquellos que dan a otros serán recompensados. Lees eso y piensas, Señor, no quiero ser egoísta ni tacaño, quiero ser una persona que da a los demás. Construimos este edificio cuando estaban moviendo la tierra y vertiendo el concreto para el área donde están sentados en el estadio. Esa parte no era la más emocionante del proyecto. Es cuando instalan el conducto, el material el eléctrico y la plomería. No es lo más emocionante. A veces parecía que no pasaba mucho, pero en realidad mucho estaba sucediendo.
Se colocaban piezas críticas porque el resto del edificio no se levantaría ni funcionaría correctamente sin una base sólida. Lo mismo es cierto para nosotros espiritualmente, ¿no? Todo atleta lo sabe, todo entrenador te lo dirá. Vince Lombardi, ¿qué les decía a sus jugadores? Esto es un balón de fútbol, los llevaba de vuelta a lo básico, cada vez, porque es sobre lo que construimos. Y eso es lo que dice este versículo. Ser maduro es ser básico, Cristo ni más ni menos. Así que el segundo principio básico es adentrarse en la palabra, adentrarse en la Biblia. En general, comienzas a cambiar tu comportamiento. Luego empiezas a experimentar a Dios. ¿Ves la lujuria? La Biblia dice que huyas de la fornicación, no que vivas en relaciones sexuales prematrimoniales o fuera del matrimonio. Tienes que tomar una decisión en algún momento. ¿Seguiré la palabra de Dios y le obedeceré para tener una vida bendecida o haré lo que quiero? En esa línea ves el sexo fuera del matrimonio. La lujuria puede involucrar muchas cosas. La pornografía, hay muchas cosas en ese ámbito. El sexo fuera del matrimonio es un gran tema en nuestra cultura féminin. Vivimos en una cultura donde es común que las personas vivan juntas y hagan lo que quieran. Tienen la actitud de que no les importa lo que diga la Biblia. Esto es lo que quiero hacer, Mae. Pero si deseas una vida bendecida, debes preocuparte por lo que dice la Biblia. Es interesante, a veces la gente siente que puede hacer lo que quiera y aún así esperar las bendiciones de Dios. No lo esperan o lo esperan, pero no lo experimentan. Dios no es un aguafiestas. Su palabra no nos fue dada para hacernos la vida miserable. En realidad, Él tiene en mente nuestro bienestar y debes creer eso en el fondo. De alguna manera, debes creer. Dios, no creo que estés tratando de quitarme algo. Creo que estás tratando de darme algo. Lo que realmente quiero es una relación sincera, una conexión con alguien, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que realmente quiero. Si solo tengo una conexión física con alguien y vivimos juntos sin un compromiso sincero y Jesús no está en el centro, ¿qué tengo entonces? Dios dice, no hagas eso. Eso no es lo mejor que tengo para ti. Tengo algo más. Puedes seguir mi palabra, puedes confiar en mí. Y todos dijeron, un par de cosas más aquí. En este caso particular, sabes, estoy deprimido, tengo una elección. ¿Me desvío o obedezco a Dios donde su palabra dice, alégrate siempre? No siempre tengo ganas de alegrarme. Ahora mismo me siento deprimido. Debo decidir si seguiré su palabra. Otro tema es la ira. Sabes, hay personas con problemas de ira. Estoy enojado y es solo obra de la carne. Luego lees la Biblia y dice que me regocijaré, bendeciré al Señor. Lo decimos siempre aquí los domingos. No creo que la gente nos crea, pero desearía que lo hicieran. Siempre decimos, amigos, si solo entran en adoración, tendrán un avance. Si cierran los ojos, levantan las manos o dejan que su corazón se involucre, si bendicen al Señor, oh mi alma, si lo hacen, Dios los visitará y experimentarán un avance. Sin embargo, a veces la gente entra enojada por algo o es crítica con la iglesia o tiene sus propios problemas y simplemente dice que no lo hará, lo cual está bien. Dios nos da libre albedrío, pero entonces no experimentan esta aventura llena de gozo de la vida cristiana. ¿De qué estamos hablando? Jesús dijo que si guardas su palabra, ¿qué tipo de palabra? Su palabra en general, palabras malas. Él dice que no dejes que ninguna palabra dañina salga de tu boca, sino solo las que edifican a los demás. Bueno, ¿quién sabe? Eso eliminará la mayoría de lo que decimos. Haremos mucho de esto, ¿verdad? Quiero decir, si tomas eso, es solo una escritura general. Cuando me convertí en cristiano, tenía un vocabulario amplio. Recuerdo claramente que había palabras que Dios dijo que no debíamos decir más. Y yo decía, pero Dios, realmente quiero decirlo. ¿No entiendes? Yo estaba como, vas a guardar mi palabra, caramba, sí lo haré, ¿verdad?
Esto es algo práctico, es básico, tan básico, pero este tipo de cosas te dará una vida cristiana dinámica. Adicciones, terminaremos con esto sobre este tema, adicciones. Sabes, la gente tiene todo tipo de adicciones. Recuerdo el último anillo de humo que soplé. Lo recuerdo porque Dios comenzó a tratar conmigo sobre fumar. Él comenzó a hablar conmigo sobre estar lleno de su espíritu. No busques el consuelo falso de otras adicciones, llénate del espíritu. Recuerdo claramente en mi dormitorio con algunos amigos, todos nos habíamos convertido en cristianos. Sacamos nuestros cigarrillos, los encendimos, fumamos un poco. Dijimos, está bien chicos, este es el último. Lo fumamos, hicimos algunos anillos de humo, lo apagamos y terminamos. No intenté dejar de fumar, simplemente dejé de fumar. Y todos los exfumadores dijeron, sí, las adicciones son un falso consuelo, lo opuesto es estar lleno del Espíritu. Sumérgete en la palabra, obedece la palabra de Dios, vive una vida llena del Espíritu, llena de aventuras, llena de fe y serás bendecido. Eso es en general, nos llevará a una eternidad obedecer la palabra de Dios en general. Pero ahora hablemos de lo específico, porque aquí es donde se pone más interesante. Mateo 4, Jesús dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos está dando esto. Él dice que el hombre vivirá, pero hay algo por lo que puedes vivir, de cada palabra que sale de la boca de Dios. You know? La palabra en ese pasaje es el término griego rema, es diferente para palabra. Rema es el nombre de la escuela bíblica a la que asistimos. En griego, rema significa una palabra hablada, una palabra viva. Cuando Dios te habla al leer la Biblia, no es solo una palabra general, sino que una escritura salta de la página y habla a tu corazón. Dios habla a tu corazón a través de su palabra. Eso es un rema, una escritura hablada, viva. Jesús habla de eso. Dice que el hombre no vive solo de pan, sino de esas palabras habladas, vivas, que Dios comunica a tu corazón. Dios personaliza su palabra para ti en la temporada en la que estás, con tus preguntas y desafíos, y lo hace en tiempo real. Eso lo convierte en una aventura. Él lo hace en tiempo real. Y estas son las cosas por las que vives. Por ejemplo, para el pastor Jeff y para mí, sinceramente, no mediríamos nuestra vida necesariamente por fechas en el calendario. No volveríamos a las fechas en el calendario. Mediríamos nuestra vida por las escrituras que Dios nos ha dado para vivir. Y resulta que nos dio esa escritura en 1984. Y resulta que nos dio ese pasaje para vivir en 1986. Y resulta que uno fue en 1991. Pero son las escrituras por las que vivimos, no las fechas en el calendario. Entonces, ¿cómo funciona eso en la vida práctica? Permítame darles un par de ejemplos más. Y hay otro pequeño gráfico que mostraremos para que puedan ver algunas categorías. Así que ven ese mismo dibujo que muestra dónde Dios quiere que esté una vez más. En la parte superior, conforme a su imagen, siendo maduro. En la parte inferior izquierda, ven dónde estoy ahora. Y todos en esta sala enfrentan alguna decisión, tienen algunas preguntas. Necesitas guía y orientación, ya sea en tu matrimonio, trabajo, con tus hijos, finanzas, si eres soltero, qué escuela elegir o con quién casarte. Todos enfrentamos situaciones. Y Dios, esto es lo que hace emocionante la vida cristiana. Dios tiene una palabra para ti. Algunos ejemplos. Tu llamado es una categoría. Si te pregunto, ¿qué escritura sigues respecto a tu llamado en la vida? Estás aquí y Dios tiene
un propósito para ti. ¿Cuál es? Porque su palabra es un ancla para tu alma. ¿Cuál es esa escritura? ¿Por qué vives? Si tu respuesta es, no sé, solo vivo, escucha, hay más para ti. No tienes que vivir sin rumbo. Dios tiene una palabra específica para ti que satisfará los deseos más profundos de tu corazón. Es lo que más te llenará. Ustedes han escuchado mi historia muchas veces. Era estudiante de biología queriendo ser dentista en la universidad y Dios interrumpió mi vida con Romanos 10. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a quien no han creído? ¿Cómo oirán de Él sin alguien que les predique? Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Esa escritura saltó a mi corazón. Dios me dijo, interrumpo tu vida para traerte este mensaje importante. No serás dentista, serás predicadora. Vivo por ese pasaje. Tomo mis decisiones basándome en él. Más tarde, Dios confirmó esto con Colosenses 1:29. Ser maduro es ser básico. Luego Dios confirmó ese llamado con Juan 21, donde Jesús le dice a Pedro, ve, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, enseña a mis ovejas. Como mujer en liderazgo que predica desde un púlpito, esto no es común y recibo muchas críticas desde hace años. Pero ¿saben cuál es mi ancla? ¿Cuál es? Mi ancla es Jesús, quien me dio un mensaje en Juan 21 hablándome al corazón, alimenta mis ovejas, vivo por eso, amén. Hay otros versículos que lo respaldan, pero entiendes la idea. Entonces, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Por qué vives? Si no tienes respuesta, pregúntale al Señor, Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado en la vida, el trabajo, la familia? Él te guiará con su palabra viva, ya sabes, en su palabra hablada. Cosas sobre tu familia. Lo mencioné. Tus finanzas, tu trabajo. Lo mencioné. Estaba en un trabajo que no me gustaba y quería dejarlo. Quería ir a la escuela bíblica entonces, pero pensaba, Dios, no quiero hacer solo lo que quiero hacer lo que tú deseas. Así que busqué al Señor sobre qué hacer y dije, Dios, estoy en este trabajo que no me gusta. Quiero mudarme a Tulsa e ir a la escuela bíblica. ¿Cuál es tu voluntad? Un día, mientras leía mi Biblia, estaba en el Salmo 37, simplemente en mis devociones. Veamos un pasaje y hablemos de esto desde distintos ángulos. Jeremías 15:16, si quieren buscarlo. Jeremías 15:16 dijo, tus palabras fueron halladas y las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque soy llamado amado por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Examinaremos dos partes de este pasaje. Parte A, tus palabras fueron halladas y las comí. Tomaremos unos minutos para hablar de eso. Luego la segunda parte, tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Espero que hoy se lleven esto. Si se van más emocionados por leer su Biblia, por pasar tiempo con Dios y sumergirse en su palabra para experimentar el gozo y la alegría, entonces será misión cumplida. Porque ya saben, para algunas personas y en diferentes etapas de nuestra vida cristiana, nos impacta de manera diferente. No hice esto, déjame contarte lo que no hice. No fui, oh Dios, necesito una palabra del cielo. Señor, habla. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano, reunió a los gobernantes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Tal vez debería llamar a un gobernador, no hice eso. Estoy en mis devociones diarias, pasando tiempo con Dios en su palabra. Un día mientras digo, Dios, ¿puedo dejar este trabajo? ¿Puedo ir a la escuela bíblica ahora? ¿Pensarías que diría que sí? No. Él me habla con una escritura. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad.
No quería hacer eso, pero estoy más interesado en obedecer al Señor porque sé que Él me respaldará. Así que dije, está bien, Dios, habitaré en la tierra. Sabía que Él quería que me quedara en mi trabajo en Lansing y cultivara la fidelidad. Bueno, te diré algo, fui la persona más fiel que podrías ver ese año. Llegaba temprano a mi trabajo, me quedaba hasta tarde, tenía una gran actitud. Fui bendecido para ser una bendición porque voy a pasar la prueba de la fidelidad. No puedo ir a la escuela bíblica y predicar la palabra si no soy fiel. Sabía que Dios no lo permitiría, así que debía pasar esa prueba. Pasó un año y pregunté, Señor, ¿qué sigue? Ha pasado un año, ¿cómo vamos? ¿Puedo ir este año? ¿Puedo asistir a la escuela bíblica? Debes dejar que la palabra de Dios te guíe. Por eso me sumergí en la palabra, pidiendo a Dios que me hablara. Mientras leía el primer libro de Samuel, admiré a Samuel por su gran corazón y servicio a Dios. Oré, Dios, quiero ser como Samuel, tener un buen corazón y servirte. Un día encontré un versículo, Samuel fue a Ramá. En serio, está en la Biblia, se escribe R-A-M-A. Es diferente a la escuela, pero era Ramá. Vi eso y pensé, ¿qué? ¿Samuel fue a Ramá? Quiero ser como él. He estado orando al respecto. Luego pensé, bueno, Señor, tal vez estoy exagerando. Quizás solo quiero que el versículo diga, ve a Rema. Así que dije, Señor, creo que eres tú. Creo que me lo dices porque realmente ha avivado mi espíritu, pero confirma tu palabra, como dice la Biblia, en la boca de 2 o 3 testigos. Señor, dame otros versículos para confirmar eso. Pasan unas semanas y estoy en mi ministerio, con mis devociones, y un día, mientras tanto, he recibido una oferta de trabajo en Minneapolis, trabajo soñado, director creativo para esta compañía, o iría a Rema, pero ahora mismo estoy habitando en la tierra y cultivando fidelidad. Así que digo, Señor, ¿qué debo hacer? Entonces escucho que Samuel fue a Rema, así que me siento bien con eso. Y estoy leyendo en Deuteronomio un día y dice, has habitado en esta montaña suficiente tiempo. Dije, aleluya. Luego continuó, gira y toma tu camino hacia el sur. Bueno, Tulsa está al sur, Minneapolis está al noroeste, así que fue otra confirmación y hubo otra que también llegó. Ahora sé por la palabra de Dios que puedo vivir por esa palabra. Sé que puedo ir a la escuela bíblica, tenga o no el dinero, tenga o no un lugar donde vivir. Si mi coche se descompone camino a Tulsa, no me importará porque tengo la palabra de Dios y Él me respaldará. Amén. Entonces, ¿por qué palabras vives? Bien, el tiempo casi se acaba. Déjame contarte otra cosa. Solteros, esto es para ustedes. Déjenme darles su versículo, solteros. Isaías 34:16. Yo estaba creyendo por un hombre increíble y piadoso. Bueno, al principio solo creía por alguien que respirara. Solo digo al principio, solo creía por alguien alto, cristiano y respirando. Esos son mis requisitos. Pero Dios hace mucho más de lo que podrías pedir o imaginar. Yo digo, Dios, quiero servirte y realmente deseo casarme. Si quieres que me quede soltero, lo haré, pero mi deseo es casarme. Entonces, ¿dónde está el Señor maravilloso? Un día, leyendo mi Biblia, encuentro este versículo en Isaías 34:16. Ninguno carecerá de su pareja. La boca del Señor lo ha dicho y su espíritu los ha reunido. Esa fue una palabra rema para mi corazón. Era una promesa segura. Dije, Dios, gracias. Mi deseo es casarme, así que eso significa que Él está en algún lugar. Y por tu espíritu nos reunirás. Sigo leyendo mi Biblia y un día llego a Jeremías 3:15 y estaba orando por mi esposo. Oraba por él y aquí decía que Dios me habló y dijo, te daré pastores conforme a mi corazón, que te alimentarán con conocimiento y entendimiento.
En ese momento no tenía idea de que me casaría con un pastor, ni siquiera lo deseaba, no era como si dijera, oh Dios, tiene que ser un pastor. Solo sabía que debíamos servir a Dios. En ese entonces Jeff no era pastor, sino un hombre de negocios. Pero Dios conoce el futuro, así que me dio un versículo sobre que me daría un pastor conforme a su corazón, que me alimentaría a mí y a otros con conocimiento y entendimiento. Pensé, wow, Dios, eso es increíble. ¿Y tú dónde está? Espero que allí en Irene haya nacido y no tenga solo 2 años. Mientras tanto, estaba hablando en una iglesia en Lansing. Había terminado el primer año de la escuela bíblica y estaba de regreso en casa en Lansing para el verano. Predicaba en la iglesia Mount Hope en Lansing y el pastor David me pidió que hiciera el servicio de la noche del miércoles, que era motivacional, sobre creer en Dios para alcanzar tu potencial. Un amigo nuestro había invitado a Jeff y yo fuimos a la misma escuela secundaria, pero no nos conocíamos bien. Esto ocurrió 10 años después de graduarnos y ella había invitado a Jeff al evento. Jeff se acerca directamente al frente, se sienta en la primera fila y me pone el brazo alrededor, siendo yo el orador invitado. Sí, se acerca directamente y me pone el brazo alrededor y parte de mí piensa, ¿dónde está la seguridad cuando se necesita? Que alguien llame a un guardia. Pero otra parte de mí pensaba, este tipo me agrada, es audaz. Aquí te digo, no hay manera de que alguien venga y abrace al orador invitado. Nuestro equipo lo evitaría, pero me agradó. Pensé, me gusta esto. Y luego recordé que lo conocía de la secundaria, sabía quién era. De todos modos, estoy dando el mensaje sobre motivación y cité mal un versículo en el sermón. Lo cité mal, quería citar Proverbios 18:23, que dice que el poder, la vida y la muerte está en la lengua y los que la aman comerán su fruto. Eso es lo que quise citar, pero malinterpreté el versículo que decía, el que encuentra esposa encuentra algo bueno y obtiene el favor del Señor. Todo el lugar empezó a reírse, ¿saben? Pero es el único versículo que él escribió de todo el asunto. Fue un versículo rema para él. ¿No es lo más loco? Resulta que yo era la buena cosa que encontró. Dios tiene una palabra para ti. Podríamos estar aquí todo el día contando historia tras historia, porque hemos Esto es lo que se vuelve emocionante. Cuando vives por esas escrituras que Dios ha hablado a tu corazón, sabes que Él te respalda. Es algo básico, ¿verdad? Es tan simple. Entiende lo básico. Sumérgete en la palabra. Y todo el pueblo dijo, amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por la alegría que es, el regocijo que trae a nuestros corazones. Dios, oro por cada persona aquí presente. Rezo para que encuentren tu palabra, que obtengan una Biblia nueva, que descarguen algunas aplicaciones. Señor, tendremos un apetito saludable por la palabra, la encontraremos y la consumiremos. Señor, obedeceremos los principios generales de tu palabra, el Logos. Y luego, Señor, te pido en el nombre de Jesús por cada persona aquí, que les hables esas palabras rema, las preguntas que tienen, la dirección que necesitan. Señor, mientras te buscan y pasan tiempo contigo en la palabra, te agradezco que harás que tu palabra cobre vida para ellos y les darás las respuestas que necesitan, palabras para vivir en el poderoso nombre de Jesús. Todos los que estuvieron de acuerdo dijeron, amén, alabado sea el Señor. Para algunas personas, leer la Biblia no es un placer, sino una carga o un deber o incluso algo inexistente. Para muchos cristianos no es motivo de alegría, no sienten emoción ni ansias por leerla.
a menudo piensan, mi Biblia, está bien Dios, cumpliré con esto, leeré unos versículos, me dormiré y así lo daremos por hecho. Espero que hayas registrado mi asistencia en el cielo, leí la Biblia hoy. Pero ¿cuántos saben que ese no es el plan de Dios? Hay un gozo y una alegría. Esta vida cristiana es una aventura de fe. Creo que Dios quiere que entendamos que adentrarnos en su palabra debe ser divertido y emocionante, que realmente lo esperes con Quedarte temprano o quedarte despierto hasta tarde, que quieras usar tu hora de almuerzo para sumergirte en la Biblia y que Dios Todopoderoso te hable. Así que eso es parte A y parte B. Vamos a la parte A entonces. Tus palabras fueron halladas y las comí. La palabra de Dios contiene sus promesas, cosas en las que puedes confiar, lo que ha prometido, contiene sus instrucciones, mandamientos, dirección, sabiduría. Todo tipo de cosas están en la Biblia, pero el secreto para experimentarlo personalmente es que tienes que encontrarla. Tienes que tener una Biblia. Tienes que conseguir una Biblia. Hablemos de algunas cosas prácticas allí. Tus palabras fueron halladas. ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia hoy en día en su iPhone o iPad? Yo también. Tengo varias versiones. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen una Biblia de papel? Genial. Bien. ¿Qué hay de eso? Porque en el pasado todo lo que teníamos era la Biblia de papel, ¿verdad? Todo lo que teníamos era esto. Y algunos de ustedes que son de nuestra edad y un poco más jóvenes, ¿quién recuerda que leías tu Biblia, sacabas tu resaltador y marcabas versículos en diferentes colores? Ponías una fecha y cómo este versículo te habló o Dios te revelaba algo y marcabas tu Biblia. Te sentabas en un servicio y anotabas pequeñas notas en el margen de tu Biblia y este documento se grababa en tu memoria. Sabías que había algo específico que buscabas y pensabas, oh, ¿dónde está ese versículo? Oh, sé dónde está. Sabías que podrías encontrarlo de nuevo porque recordabas más o menos su ubicación y comenzamos a tener la Biblia casi mapeada en nuestra mente solo con mirarla, pero luego llegaron estas aplicaciones que me encantan porque hacen que sea muy conveniente llevar la Biblia contigo y buscar cosas. Pero, ¿quién sabe con una aplicación? La abres y solo estás desplazándote. Visualmente es difícil encontrar ese versículo. Estaba desplazándome y la barra de desplazamiento en la parte inferior no me ayudaba. Así que estamos teniendo dificultades. Es interesante esta época con tanta tecnología. Estamos teniendo dificultades. Hay una generación que está creciendo sin conocimiento bíblico. Su mente no está conectada a la palabra. No tienen esos recuerdos de dónde estaba en la Biblia. Gracias a Dios por la tecnología, pero mi recomendación es que todos necesitan una buena Biblia de papel a la antigua. Si no tienes una, consigue una. Incluso yo siempre he tenido una Biblia de papel, me encanta, pero pensé en cambiar y dejar que esta fuera mi Biblia. ¿Sabes cuál es el problema? Tengo demasiadas en mi teléfono. No sé cuál es mi Biblia porque me gustan todas y las leo todas, pero necesitas tener tu Biblia. Así que consigue una Biblia de papel. ¿Qué versión? Hay muchas. Te recomendaría un par si buscas una nueva Biblia para comenzar. La nueva versión King James es genial. Es similar a la King James, pero en un lenguaje más fácil de entender. La versión King James es excelente. Recomiendo mucho la nueva traducción viviente. Me gusta leerla porque está escrita en un lenguaje moderno y es fácil de entender. Es una traducción, no una paráfrasis. ¿Conoces la Biblia, el mensaje o la Biblia viviente? Son buenas, pero son parafraseadas, donde los autores interpretaron las escrituras. En cambio, una traducción es más precisa.
basada en los textos griegos y hebreos originales. Recomendaría la nueva traducción Visión Viviente, la NIVI o la nueva versión internacional si buscas una Biblia en papel. Hay otras, pero estas son mis recomendaciones. Para aplicaciones de la Biblia, si no tienes ninguna en tu teléfono, considera YouVersion. Ofrece muchas versiones de la Biblia y devocionales. La Biblia de la letra azul es mi favorita. Si prefieres escuchar la Biblia, hay opciones como Olive Tree. Existen varias aplicaciones útiles. Para que la palabra de Dios sea relevante, necesitas una Biblia. Luego debes comerla, es decir, internalizar sus enseñanzas. Hablemos de esto. Nuestros hábitos alimenticios varían con el tiempo y lo mismo ocurre con nuestro apetito espiritual. Esto puede animarte a comprender lo que Dios quiere en diferentes etapas de tu vida. Al igual que un bebé recién nacido tiene un apetito natural, debemos desarrollar un deseo por la palabra de Dios.